Eh, Bienvenidos a todos a la familia de Salud Evolutiva Red. Hoy en una noche más con estos seminarios que estamos compartiendo desde esta red para justamente poder compartir con todas las personas los profesionales holísticos que han realizado las entrevistas, poder hacer estos seminarios donde vamos a profundir temas fundamentalmente el objetivo tiene el empoderamiento personal en nuestra salud y donde el profesional holístico es el medio por el cual o es la herramienta por el cual nosotras podemos gestionar nuestra salud, nuestro bienestar, tener ese conocimiento también de cómo nosotros nos movemos en relación a esta nueva medicina, a esta salud que es nuestra responsabilidad. Por muchos años hemos tenido la idea de que era el doctor el responsable de mi cuerpo, de mi bienestar, de mi salud, sin que nosotros tuviéramos ese protagonismo. Ahora los doctores y los profesionales de la salud han visto que justamente es fundamental el protagonismo de los consultantes, como le decimos en Salud Evolutiva Red, y como bien nos va a contar la doctora Angélica Gómez, bienvenida hoy en el área de justamente la ginecología. Así que bueno, bienvenida, muchísimas gracias, gracias a todos los que se van a unir y a todos los que se han unido. Y bueno, nada, a ti la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero contarles un poquito por ahí el término de ginecología autogestiva, que muchas veces es un título que genera a veces como una incomodidad, ¿no? Porque en realidad lo que va a empezar, digamos, a suceder a partir de este término, ¿sí? Es que el enfoque, es un enfoque, es una manera de ver la salud, digamos, ginecológica, en donde se promueve el autocuidado y la autogestión de la salud de las mujeres. Acá es donde esto que vos decías, Silvi, adquiere como más relevancia por el protagonismo que la mujer va a adquirir en sus procesos. Es decir, comienza una toma de conciencia, una apertura nueva, digamos, en el conocimiento, en el autoconocimiento, fundamentalmente de estos procesos, ¿no? Y el objetivo entonces final que tiene esta ginecología autogestiva es el empoderamiento y la autonomía de la mujer sobre estos procesos que van a suceder en el cuerpo en las distintas etapas. Esto nosotros nos va a permitir fundamentalmente la toma de decisiones, qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, qué es lo que acepto, digamos, como terapeuta en el caso de terapias que necesite o en el caso de los cuidados. Y aquí cuando hablamos de los procesos fisiológicos del cuerpo nos estamos refiriendo básicamente a los cambios que nosotros vamos a ir sucediendo, digamos, a lo largo del tiempo. Nosotros pasamos de la etapa de niña a la etapa de la adolescencia con nuestra primera menarca, ¿sí? La primera menstruación. A partir de ahí, nosotros tenemos un segundo, nosotros les llamamos como portales energéticos, ¿no? Son portales que no solamente van a ser a nivel del cuerpo físico, biológico, sino también a nivel de lo espiritual y de lo emocional. Es la segunda etapa, que es para aquellas mujeres que deciden gestar, tiene que ver justamente con el embarazo y con el puerperio, ¿sí? Que es la etapa, digamos, de fertilidad biológica propiamente dicha. Y posteriormente vamos a tener el último portal que atravesamos, que es la etapa de la menopausia, ¿no? Estas, estas distintas etapas o distintos procesos biológicos en el cuerpo van a generar un impacto en la biología, en lo emocional y en lo espiritual. ¿Y cómo logramos este objetivo? Bueno, fundamentalmente una de las formas que tenemos de acceder, digamos, a la ginecología autogestiva es a través del consultorio, ¿no? En el uno a uno, lo a veces difícil que se plantea en el consultorio es muchas veces que estos procesos en donde nosotros explicamos cómo funciona el cuerpo, ¿sí? Nos demanda un tiempo, nos demanda quizás un tiempo que el profesional muchas veces no está dispuesto, digamos, a ceder, ¿no? A veces tenemos estos turnos de 15, 20 minutos que son, digamos, bastante cortos,
Yo, por ejemplo, las consultas más o menos de ginecología autogestiva es 1 hora aproximadamente, ¿sí? A veces un poquito más y menos, pero más o menos esa es el tiempo que le doy. Y la otra manera, digamos, de llegar a esto es a través, digamos, de los talleres o ámbitos y charlas que apuntan a recuperar el conocimiento y el poder que tenemos sobre los cuerpos. A veces estos ambientes son círculos de mujeres, a veces son retiros, ruedas de crianza que se ve mucho en lo que es el embarazo y en el puerperio sobre todo. ¿M? Y lo que invitan estos espacios fundamentalmente es a que nosotros empecemos a perder ese miedo, a que nos empezamos a desconocer, digamos, como cuerpos que piensan, que pueden decidir, que son seres sexuales y que de esa manera empiezan a compartir una vivencia que es totalmente diferente e integral en cada mujer, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que vamos a tener de la ginecología autogestiva? Bueno, básicamente el permitir la mayor comprensión del ciclo menstrual, el prevenir algunas patologías ginecológicas que tienen que ver con la salud y la reducción, sobre todo, que esto a veces lo que queremos lograr es la reducción del uso de determinados fármacos o medicamentos que impiden este autoconocimiento. Todo esto también, obviamente que habíamos dicho que es para la toma de decisiones. ¿Y por qué cuando hablamos de salud femenina, de salud ginecológica, hablamos del ciclo menstrual? Bueno, porque el ciclo menstrual en realidad está considerado el quinto signo vital. Si nosotros entendemos que los signos vitales para nosotros son la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la temperatura, que son parámetros o signos que nos avisan cómo está nuestro cuerpo, si estamos respirando bien, si estamos vivos, si el corazón tiene una frecuencia acorde, si la temperatura corporal es acorde, fíjense que para nosotros la menstruación nos habla también de que existe un equilibrio hormonal, ¿sí? Puesto que la presencia o la ausencia de la menstruación en determinados momentos puede ser un indicador de que existe algo que no está bien en el cuerpo. Entonces, si nosotros miramos desde ese lugar la importancia que tiene el ciclo menstrual, es innegable que independientemente si estoy en una menopausia, si no entiendo el significado de la menstruación, difícil va a ser que yo pueda entender qué es lo que me sucede en el proceso, digamos, de la menopausia y viceversa. Elegí esta imagen porque me parece que tiene que ver con esto de la integridad mente, cuerpo y espíritu, que es la idea de la salud, ¿no? Esto de poder integrar y de llegar a a un momento, digamos, del cuerpo en donde no solo estemos en ausencia de enfermedad, sino también esté el impacto espiritual y lo psicológico, ¿no? Entonces, esta integración de mente, cuerpo y espíritu muchas veces eh, en la salud femenina está atravesado por dos conceptos que tienen que ver, por un lado, con la sanación, con la curación. ¿Y por qué pongo y hablo puntualmente de sanación y curación? Porque son dos procesos distintos, diferentes, que pueden o no coexistir, ¿sí? Cuando hablo de sanación estoy hablando de un proceso más bien espiritual que tiene que ver con un camino interior que uno elige, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tiene que ver muchas veces con que la salud está atravesada por estos eventos emocionales o una mala gestión de las emociones que terminan, digamos, en estos procesos en el cuerpo, ¿no? Y la curación tiene que ver con el sanar, pero la parte física. ¿Esto qué significa? Siempre pongo este ejemplo que es muy burdo, pero que a títulos sirve. Si yo soy una persona, digamos, diabética y a mí me cortan la pierna, ¿sí? Y en este cortar la pierna yo hago un trabajo interno, un proceso y puedo descubrir qué fue el impacto o la emoción que causó esta enfermedad o que me trajo esta enfermedad o este desequilibrio, ¿sí? Yo puedo lograr una sanación porque entiendo desde mi trabajo interno qué es lo que causó o qué es lo que produjo que esta emoción me genere esta alteración en el cuerpo. Pero no puedo hacer una curación, porque la curación habla de una restitución ad interim, es decir, yo no puedo volver a pegarme la pierna, ¿se entiende? Entonces, hay un daño que se produce, entonces la curación es
en un punto, pero yo puedo lograr la sanación. Y viceversa, muchas veces logramos la sanación, pero no alcanzamos la curación completa, como por ejemplo en pacientes con cánceres terminales, ¿no? Entonces, son diferentes maneras de ver ese proceso. Y acá es muy importante tener en cuenta esto de la coherencia. Eh, Cuando hablamos de salud en líneas generales, tenemos que entender que debemos tener una coherencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos. Si en alguna de esas cosas yo me pierdo, hay una incoherencia, por lo tanto, esa incoherencia impacta indefectiblemente en el cuerpo. ¿Mm? Entonces, sobre todo en las mujeres, tenemos que tener equilibrado esto, el del dar y el recibir, que nos cuesta muchísimo el poder poner límites. ¿Por qué? Porque en esto de la maternidad, que muchas veces este rol que se le asigna, digamos, a la mujer, nosotros damos energía en exceso. Entonces, muchas veces estamos para los otros y muy pocas veces podemos encontrarnos con nosotras mismas y tener un autocuidado. Entonces, a veces es difícil ponernos a nosotros como prioridad y es ahí en donde entramos en ese conflicto y en esa incoherencia. Si alguien quiere ir preguntando, pueden ir haciéndolo. De todas maneras, cuando terminemos va a haber una apertura, digamos, de preguntas, si surgen, pero bueno, si quieren preguntar, pueden ir poniendo en el chat. Bueno, cuando hablamos de recursos, a mí me gustó mucho separarlo en estos tres pilares que tienen que ver, por un lado, en el conocer qué son los arquetipos de la ciclicidad, para qué usamos un diagrama, un ciclonario, ¿sí? Y la confección de un altar, que en esto nos va a permitir en algún punto empezar este camino que tiene que ver con la conexión con el sagrado femenino, ¿no? El autoconocimiento del cuerpo a través de cómo registrar estas fases, el método sintotérmico, el autoexamen mamario, la visualización del cuello uterino y de la vulva como parte del conocimiento del cuerpo, el poder registrar, ver y sentir los órganos, las prácticas y los hábitos, digamos, de autocuidado que tienen que ver con fundamentalmente el pilar que es la alimentación, ¿sí? Consciente y saludable, la actividad también física consciente y saludable según para cada etapa en la que vamos atravesando, porque los requerimientos en realidad de la dieta y de la alimentación va cambiando a lo largo, digamos, del tiempo. El uso de terapias alternativas como masajes, aromaterapia, el yoga, el baile, la acupuntura, la moxa, distintos tipos de hierbas medicinales que van a ser utilizadas para estos procesos. Y por supuesto no olvidarnos de que somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo, de este plano, ¿sí? Y trabajar también sobre la sexualidad. Eh, las mujeres experimentamos distintas fases a lo largo del ciclo menstrual. Esto es lo que nos dice Miranda Gray a partir de su libro La Luna Roja, ¿sí? Ella lo que describe son una serie de arquetipos, ¿sí? Que se van que tienen que ver con el concepto esto de ciclicidad, ¿no? Que ahora vamos a hablar de esto de los arquetipos que hablamos. Estos arquetipos que en realidad hacen que nosotros nos podamos conectar el cuerpo con la naturaleza, poder interpretar esta sabiduría que nosotros tenemos, verlo como una manera de plano personal, porque a partir de que nosotros empecemos a confeccionar este ciclonario vamos a poder utilizar estos recursos que nos entrega el poder determinar en qué etapa estoy, ¿sí? Y por supuesto esto es enfatizarlo en las prácticas de autocuidado. Muchas veces, si yo desde lo biológico puedo ver este proceso, el ciclo menstrual, voy a tener que este ciclo menstrual sucede a nivel del ovario, a nivel del útero, ¿sí? Y a nivel de las hormonas. Este es un pequeño gráfico que puse como para que tengamos una pequeña, digamos, visión de lo que es el ciclo menstrual en sí. Pero bueno, el ciclo menstrual comienza con el primer día del ciclo, que es el periodo, digamos, de la menstruación, y termina con el inicio del siguiente ciclo con la nueva menstruación. A mitad del ciclo, día 14 más o menos, tenemos el periodo de la ovulación, ¿sí?
Y a lo largo de esto nosotros tenemos distintas hormonas. La primera etapa es donde vamos a tener el predominio de los estrógenos, la segunda etapa vamos a tener el predominio de la progesterona. Y son dos hormonas que van a delimitar a partir del efecto biológico que produce en el cuerpo determinados síntomas, tanto físicos como también emocionales, porque estas hormonas también impactan en el plano emocional. Y es por eso que la naturaleza es muy sabia y nosotros ciclamos y estamos en congruencia con la naturaleza, y es a partir de ahí que si nosotros tenemos en cuenta los ciclos nuestros tienen una, como tienen una influencia, digamos, lunar, tanto así como para el ciclo menstrual como durante la gestación, ¿no? Los ciclos gestantes son ciclos lunares, en realidad son 12 lunas, 10 lunas, perdón, con el total, digamos, de 13 lunas al año. El ciclo, digamos, de la lunar no son 9 meses, sino son 10 porque son meses cumplidos, que esa es otra cosa que por ahí a veces es difícil poderlo, digamos, transmitir a las embarazadas, porque tenemos esto de la cultura en donde, bueno, son 9 meses y ahí termina todo. En realidad es un poquito más. Eh, Aquí vamos a tener estos arquetipos de la ciclicidad. Los arquetipos son como especie de características que nos van a poder definir cada una de estas etapas, ¿no? Y esto de que hablamos de que las mujeres somos 4 personas diferentes a lo largo del mes, esto se cumple, esto es así, no es que estamos locas ni que desvariamos, sino que existe a través de estas hormonas que influencian en distintas etapas del ciclo y que nos van a permitir comportarnos y sentir de diferente manera. Miranda Gray en su libro Luna Roja nos permite descubrir estos 4 arquetipos, ¿sí? Estos arquetipos que van a estar relacionados con 4 arquetipos femeninos, el de la menstruación que tiene que ver con encarnar lo que se llama la bruja. Saliendo del periodo menstrual vamos a empezar con el arquetipo de la doncella o de la virgen, ¿sí? Que es la luna creciente, la luna menguante, perdón, luna creciente, la luna llena, que es el arquetipo de la madre, que es el periodo de la ovulación, y posteriormente vamos a terminar con la luna menguante hasta que lleguemos nuevamente a la luna nueva. Este es el arquetipo que por lo general, sí, es en la mayoría cuando estamos conectadas con la fertilidad, es la que desarrollamos. Pero, fíjense en acá, estos arquetipos hablan y nos permiten definir como 2 semanas que vamos a estar en conexión con energías externas. ¿Por qué con energías externas? Porque tiene que ver en donde la mujer está como más abierta y más disponible para competir, para estar con el mundo externo, para el cuidado de los hijos, para relacionarse con la pareja. En el momento de la ovulación estamos con aumento seguramente de la libido, ¿sí? Entonces estamos más predispuestas para los encuentros sexuales, por ejemplo. Eh, Hay un cambio que tiene que ver muchas veces con el tema de las ropas, que ahí se evidencia mucho. Generalmente cuando estamos en los momentos de la menstruación preferimos ropas oscuras y el resto, digamos, de los días preferimos ropas más claras, ¿sí? Entonces, todos esos pequeños detalles que se van a ir viendo a lo largo de estos distintos arquetipos me permiten a mí poder en algún punto em, conectarme con lo externo, con algunas actividades, como por ejemplo, si yo estoy sabiendo que en la próxima luna nueva yo voy a menstruar, es poco probable que yo me pueda poner una mudanza porque las energías van a estar muy hacia adentro, voy a estar cansada, voy a estar agotada, esa necesidad de dormir. Por lo tanto, ¿puedo hacer la actividad? Sí, la puedo hacer, pero seguramente me va a costar el doble que si lo hiciera en esta etapa. ¿Mm? Entonces, esto me permite a mí programar determinadas cosas, como por ejemplo en la fase de la luna menguante, que es la hechicera, que también es una energía de introspección, también hay cansancio, pero se activa más la creatividad. Si en líneas generales podemos decir que esta etapa, que es la premenstrual, me conecto mucho con lo que es la actividad creativa,
durante la luna nueva, que es la menstruación, me conecto más con la intuición, con los sueños, el poder también, digamos, concretar esto que estuve manifestando en la etapa de creación y voy a completar y lo voy a poder poner en acción cuando esté en el arquetipo de la madre. Todas estas energías que son cíclicas se dan a lo largo de un mes. Y una vez que esto sucede, va a suceder así tome anticonceptivos o esté en la etapa de la menopausia, porque aunque tanto el anticonceptivo como la menopausia apagan estos síntomas, ¿sí? También se manifiestan. Hay veces que podemos estar invertidos y decir, por ejemplo, en vez de menstruar en la fase de la luna llena, voy a menstruar en luna nueva y al revés, ¿sí? Esto es simplemente los títulos de decir que puedo estar invertida en los ciclos. Sí, esta generalmente el ciclo de la luna roja se asocia a lo que nosotros llamamos eh, cuando la mujer no quiere estar conectada con la biología. Esto es lo que hacían las ancestras, los indígenas tenían este conocimiento y podían, a través de ciertas hierbas, invertir o no y esto y estar predispuestas a quedar embarazadas o no. Entonces, eso también es una manera de hacer un registro y ponernos, digamos, en sincronía. ¿Qué es un ciclonario y un diagrama lunar? María, ¿Alguien preguntó a alguien? Ajá, ¿qué pasa con estos ciclos? Sí, yo escuché bueno, sí. comentaste un poco en el periodo de la menopausia con estos arquetipos. ¿Están Suceden igual, marcados? Los que, suceden igual, lo que pasa es que están mucho más atenuados, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en cuenta que durante lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a registrar los síntomas para poder ver en qué luna yo estaría, digamos, como teóricamente la menstruación. Si nosotros más o menos tenemos un conocimiento de nuestro ciclo, sabemos si menstruamos a principio de mes o a mediados de mes o a fin de mes. Entonces, esos ciclos, esos patrones se siguen repitiendo. ¿M? Lo que pasa que muchas veces lo que sucede es que como no sabemos cómo menstruamos durante el ciclo exacto. de la vida de la fertilidad, ¿sí? Es difícil, si no tenemos este conocimiento y empezamos a prestar atención, porque el cuerpo sigue teniendo memoria, entonces sigue recreando lo mismo, aunque las hormonas estén mucho más bajas, esto sigue sucediendo igual, ¿sí? Claro, porque una de las cosas que pensaba mientras Sí, comentabas, al no saber esto, ¿cuántos años de hiperexigencia hemos creado en tal nuestro cual. cuerpo? Porque justamente no lo permitíamos nosotros y además lo ocultábamos, ¿no? Me imagino que tu experiencia con algunas pacientes se ha repetido esto que estoy Sí, comentando, ¿no? Sobre todo gente de mi edad. sobre todo, claro, las pacientes que tienen el síndrome de tensión premenstrual, que son los dolores, la exacerbación, digamos, de las molestias durante la menstruación que se dan los días previos, que son mujeres que tienen mucho dolor en la menstruación o con sangrados abundantes, que se producen náuseas y vómitos, es porque en algún punto niegan, ¿sí?, esta sabiduría, niegan esta conexión, no pueden permitirse el descansar o les genera culpa el tener que dormir más o el no poder estar, digamos, para los demás. Entonces, eh, esto de los arquetipos, ¿sí? Nos permite reconocer a nosotros que en un determinado periodo, que es el periodo de la menstruación, nosotros debemos estar para adentro y bajar estas actividades, bajar nosotras mismas nuestra exigencia con lo externo, pedir ayuda si es necesario, porque muchas veces acá es donde viene, viste, la Mujer Maravilla, que todo lo puede y que los 365 días del año tenemos que estar igual y eso no es así. Entonces, esto lo que nos permite es acceder a una sabiduría interna, algo que sucede en el cuerpo, y que si yo me permito que eso suceda, yo sé cómo sé que voy a actuar. O sea, si estoy en un periodo obviamente de la ovulación y que sé que si se me activa la libido y no tengo métodos anticonceptivos y si voy a tener relaciones sexuales, sé que voy a tener que usar un método alternativo, ¿sí? O evitar tener relaciones sexuales si no quiero quedar embarazada. Claro. Entonces, eso que es muy básico,
Pero es súper Eh, importante, no ha estado en nuestra cultura, y eso que es parte de nuestro conocimiento básico, diría, es básico. es muy básico y esto de no saber tampoco, por ejemplo, cuánto es un ciclo normal, cuánto, voy a conectar la compu, a ver si, cuánto es un ciclo, cuánto dura un ciclo normal, ¿sí? Muchas veces vienen a la consulta diciendo, bueno, sí, mi ciclo es regular, viene cada 25, 23 días, bueno, pero no, eso es un ciclo normal, ¿sí? Lo normal es que el ciclo venga entre 21 y 35 días. Que el promedio de las mujeres menstruamos cada 28 es un promedio. Cada una debe buscar cuál es la singularidad y cuál es su regularidad, ¿sí? Por lógica, digamos, cuando estamos en la adolescencia, los primeros 3 años, esos ciclos suelen ser más irregulares, lo mismo que si estamos amamantando y no estamos tomando anticonceptivos, los ciclos no necesariamente van a aparecer, entonces ahí tenemos una ausencia de la menstruación y por lógica, en la otra etapa en donde se suelen alterar es en la perimenopausia, 45 o 50 años comenzamos con estas alteraciones del ciclo. Pero si no entendemos qué es lo normal, difícil es que podamos entender qué es lo patológico. Por eso es que a partir de esto, la idea es poder entender cómo funciona el cuerpo, cómo funciona cada una, ¿sí? Y acá es muy importante eh, la presencia, digamos, de los varones, ¿no? Me En encanta esto eso, me del encanta. autoconocimiento, porque, a ver, muchas veces, no sé si han visto esos videitos ahora que salen mucho de Instagram cuando los varones ven que están en el periodo menstrual, que les acercan los chocolates, todo, porque obviamente bajan los niveles de estrógeno y el cuerpo pide chocolate, todo para activar las endorfinas naturales. Entonces, todas esas cosas que suceden, eso es real y eso ocurre en la vida diaria. Y que el hombre como compañero o compañera, si uno tiene una pareja mujer, puede entender ese proceso, porque muchas veces vivimos desconectadas. Entonces, que hay mujeres que sienten mucho más que otras, hay otras que no sienten nada. Entonces, que el otro pueda estar también participando, digamos, de ese proceso y cuidando ese proceso y viendo qué es lo que sucede, también te da herramientas, ¿sí? A mí, porque yo sé que si está en el periodo menstrual, y bueno, hay cosas que no voy a hacer, literal. Hay cosas que no voy a hacer desde lo corporal, desde lo emocional, que quizás necesite más contención, necesite espacio, esto que es tan básico como decir, necesita espacio para dormir, para no tener, o sea, para irse para adentro, para llorar, para soltar, para Muy bien. enojarse también, ¿sí? Porque el proceso de la menstruación invita a eso, ¿no? A soltar todo aquello que durante el mes no sucedió. Entonces, bueno, lo que hacemos justo con esto que hablábamos, Silvi, con el ciclonario, es como una rueda en donde vamos a colocar las lunas, ¿sí? De acuerdo al calendario y después vamos a empezar a registrar, digamos, las fechas y lo que va sucediendo, ¿sí? Lo que a nosotros eh, nos dé como la mayor información. Entonces podemos anotar cómo estamos de energía, cómo estamos con las emociones, qué pasa con la sexualidad, qué pasa si hay sueños, qué pasa con lo externo, si hubo alguna cosa externa que modificó esto, el ciclo nosotros, a medida que nosotros lo vamos haciendo y vamos pudiendo leer esto, es importante porque nos va a dar mucha información de cómo funciona el cuerpo, cómo respondemos ante distintos tipos, digamos, de eventos externos, emociones de los otros, eh, y yo sé que si yo estoy premenstrual y siempre me peleo con mi mamá, y bueno, por lógica lo que debería hacer si yo en 3 ciclos me pasa cada vez lo mismo, es decir, bueno, yo ya sé que en el periodo menstrual mejor no la hablo a mi mamá. ¿Se entiende? Entonces, Claro, porque es porque una de las cosas, sí, discúlpame, es súper interesante porque es todos los meses, no es que es anual, es no, trimestre, es todos los meses así, traca, 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 todo, traca, traca, traca.
Es todos los meses. un desarrollo de un amor, una paciencia hacia nosotras mismas, no solamente de nosotros, porque eso después va a contagiar al entorno también, ¿no? Exactamente. O Impresionante. sea, como estamos nosotros, eh, está el resto, digamos, quizás de la casa, ¿no? Como los otros ciclan también alrededor nuestro, de acuerdo a la disponibilidad, como estamos nosotras, es lo que se va sintiendo, digamos, en lo externo, no solamente en la casa, sino también en el trabajo, ¿no? El que yo pueda programar una actividad de una presentación en una etapa de ovulación y no en una etapa menstrual es como, es mucho, ¿sí? Es un montón. La energía está totalmente, digamos, eh, es totalmente diferente, ¿no? Bueno, otra de las cosas que quería también de la conexión es poder tener un altar, ¿no? Tanto digamos para los hombres como para las mujeres, es importante que tengamos un espacio, digamos, donde podamos invocar, conectarnos con nuestros deseos. Bueno, yo acá, por ejemplo, saqué un altar que tenía, en donde tenía todos los sueños, lo que quería concretar, plasmar, los cuatro elementos que tienen que ver con el agua, ¿sí? Una vasija con agua, el elemento fuego a partir de las velas, el elemento tierra que tiene que ver por ahí con cositas que puede ser tierras, piedras, o algo que signifique, pueden ser también frutos, legumbres, un cuenco con eso como para significar, digamos, la tierra, ¿sí? Y después, por ejemplo, poner o fotos, yo por ejemplo acá puse una foto mía de cuando era niña, que representa a mi niña interna, y por ejemplo, no sé, el arquetipo de la madre, el arquetipo de la mujer sexual, erótica, que es Afrodita. Eh, bueno, poder ver con qué cosas me conectan a mí, quizás a lo mejor es una virgen, es un Buda, es una Shakti, bueno, cada una verá cómo conecta, digamos, con eso y cómo se permite, digamos, hacer este altar. Pero básicamente hay que tener estos cuatro elementos. Para los hombres lo mismo, ¿sí? Es importante tener este espacio porque es un momento en donde yo puedo conectar quizás esos días de la menstruación, permitirme hacer una meditación, poner un saumerio, un aroma, ¿sí? ¿Y Esto estos nos permite altares la qué nos conexión. habilitan o qué nos ayudan? A intencionar todo lo que vos quieras. Es un momento, es un espacio sagrado que vos tenés en tu casa, en donde vos accedes a tu sabiduría. Es un espacio en donde te permitís ser, básicamente eso. Vieron que por ahí, bueno, de acuerdo, viste, a lo astrológico, qué sé yo, por ahí tenemos en determinadas fechas, podemos intencionar o hacer algún trabajo. Bueno, el altar sirve para esto, para poder conectar con esos trabajos de ritual, ¿sí? Eh, a veces también se pueden hacer rituales con la menstruación, una entrega, digamos, de la sangre menstrual a la pacha. Eso hay un montón de cosas que podemos hacer que nos permite a nosotros conectar nuestro cuerpo con estos pequeños rituales que nos empoderan. Esa es la idea, ¿no? Maravilloso. Bueno, cuando hablamos del autoconocimiento, bueno, fundamental conocer el cuerpo, órganos, cómo funcionan nuestros genitales internos, externos, ¿sí? Yo puse acá algo como muy significativo de lo que es el útero, las trompas, el cuello del útero. Eh, y hay algo que quizás nos permite, digamos, conectarnos con el momento, digamos, del ciclo, es esto de los distintos métodos que nosotros llamamos naturales, que en realidad son métodos para evaluar el momento de la fertilidad, pero que si yo lo hago en forma cotidiana, me permite a mí saber cómo está mi cuerpo, cómo está, digamos, el flujo, las características del flujo genital, que es diferente en cada una, digamos, de las etapas para poder identificar qué es lo normal y que cuando eso esté anormal yo pueda hacer la consulta con el ginecólogo, con el terapeuta médico que se encargue, digamos, o con el cual nosotros estamos acostumbrados, digamos, a consultar, ¿no? Entonces,
El método sintotérmico en realidad lo que registra es un poco es la modificación de las temperaturas, la variación de los genitales y las características, digamos, del flujo, perdón, y las características del cuello del útero. Lo que tratamos, digamos, de ver es cómo el cuerpo va cambiando a lo largo del ciclo. Y yo puse acá como una planilla que es, en realidad nosotros podemos seguir esto a través del ritmo, digamos, de los métodos siguiendo el ritmo, es decir, a través de los días, ¿sí? Sabiendo que existimos un mes al año, si hay un ciclo corto, un mes al año hay un ciclo largo, y ese rango nos va a dar un rango de dispersión de fertilidad, ¿no? O sea, donde en esos días son el rango nuestro, digamos, de la fertilidad. Entendiendo que el óvulo dura entre 24 horas fértil, el espermatozoide entre 5 y 7 días en las criptas, digamos, de la vagina. Entonces, hay un periodo donde hay esa ventana de fertilidad está abierta. Esta gráfica de la temperatura lo que hace en realidad es poder determinar en qué momento se produce el pico ovulatorio, que es cuando se eleva la temperatura en 0,2 a 0,4 décimas, que es algo muy sutil, pero que después se mantiene, se sostiene esto en el tiempo, y yo puedo indefectiblemente saber en qué momento, cuando hace el pico, sí, es ahí donde se produce la ovulación. Esto me permite saber determinar bien cuál es la fase en la que estoy y si estoy fértil o no en el momento, digamos, en qué momento puedo evitar relaciones sexuales, o si agrego un método, si no estoy utilizando ningún método. Por supuesto que los anticonceptivos orales y todos los anticonceptivos que tengan que ver con las hormonas, salvo los DIU, producen un estado de anovulación, es decir, esto no está, es todo constante, el flujo es constante, no va a haber estas variaciones. Yo acá puse como algo para que podamos ver, digamos, el ciclo como es en imágenes, ¿no? Esto acá es un cuello donde hay menstruación, donde sale sangre por el orificio cervical. Esto es un periodo de ovulación, fíjense cómo el cuellito, que normalmente suele ser un puntito, acá ya está abierto, hay un moco, el moco es esto, ¿sí? Nos habla de fertilidad. Y a nivel abdominal lo que está sucediendo es esto, ¿no? Esto es un ovario en donde está expulsando la célula vital activa, que es lo que va a generar la mitad del material genético, ¿sí? Y fíjense, en este otro lado tenemos, esto sería fuera del periodo de la ovulación, fíjense en el cuello cómo está como más chiquitito, más puntiforme, ¿sí? Y el moco ya es más esto. Es un moco totalmente pastoso, blanco, ¿sí? Que si nos damos cuenta, totalmente diferente, digamos, a este, ¿no? Que es un moco bien filante, bien apto. Hay una técnica que también es como, esto es como para ponernos más finos, ¿no? Eh, una técnica que nos permite ver, en realidad se llama, lo hacemos con la técnica de la lupa. Esto se puede conseguir en cualquier lugar donde vendan, se llaman lupas cuenta hilo. No sé si lo pueden, a ver, ahí está. Es una lupita, ven ahí, ¿sí? Esta lupita lo que hace en realidad es poder poner en un portaobjeto, ¿sí? Ponemos el moco y podemos observar, lo dejamos secar unos 5 minutos y podemos observar a través de este lente, ¿sí? Cómo se observa el flujo. Si el flujo tiene este patrón bien en el lecho, significa que estoy en flujo ovulatorio. Y si no, estoy fuera del periodo de fertilidad. Es algo muy sencillo que lo podemos hacer en casa, ¿sí? Esto es una lupa que se llama lupa cuenta hilo al 10 por, se llama, porque tiene 10 veces el aumento, digamos, para poder observar. Hay otras cosas que, a ver, ya lo voy a ver si lo puedo, no voy a poner acá.
Mm, Hay cosas que podemos utilizar, por ejemplo, las mujeres, y que está muy bueno, por ejemplo, para comenzar a trabajar el piso pelviano, que tiene que ver con los huevitos de jade, ¿no? Que van colocados en la vagina, ¿sí? Esto no solamente nos permite, digamos, trabajar lo que es el suelo pélvico para ver, para sentir los músculos de la vagina y hacerlos más continente, digamos, evitar la incontinencia, nos permite también mejorar el tono, sobre todo en los momentos en el posparto, no posparto inmediato, porque no tiene que haber nada de sangrado para poder usar estos huevos, ¿sí? Pero también nos invitan a hacer un trabajo interno, ¿sí? Hay huevos que son, por ejemplo, los huevos de obsidiana, que son oscuros, negros, que nos invitan a hacer trabajos internos. Hay huevitos que hay distintos tamaños. Yo tengo acá varios que son no sé si se pueden ver ahí, que son de distinto tamaño, distintos colores, porque son distintas piedras que van a ir trabajando. Estos son más chiquititos, ¿sí? Esto nos permite a nosotros ir como trabajando el piso pelviano y haciendo trabajos internos, como por ejemplo el huevo el huevo de cuarzo, el de cuarzo rosa, para trabajar el amor, el amor propio, ¿sí? Son, el Interesante. obsidiana generalmente son para trabajos más profundos de limpieza que tienen que ver a veces con memorias de abuso. Bueno, es como más power la obsidiana, pero son trabajos, digamos, que hay que tratar de hacerlos acompañados, no solos, porque a veces implican un movimiento emocional que es necesario tener, digamos, como un sostén lo mismo cuando hacemos las limpiezas con las hierbas, ¿sí? Eh, También. Otra de las cosas que nos permite, que me gusta usar mucho, es, por ejemplo, la moxa de Artemisa, ¿sí? Que es como un cigarro, que lo que hace es estimula, digamos, el útero. Lo que hacemos es estimular los meridianos y los puntos, ¿sí? De medicina, son medicina china, puntos y meridianos, que utilizamos nosotros para estimular algo puntual de lo que lo queremos, que lo necesitemos trabajar. Muchas veces las alteraciones de la menstruación en hemorragia o en poco, bueno, está hablando de que hay alguna patología a nivel hepática o a nivel renal que necesitamos, digamos, estimular y trabajar, y lo podemos hacer con la moxibustión, con la acupuntura o con digitopuntura. Son diferentes maneras de ir trabajando, ¿sí? Las distintas alteraciones que se puedan presentar en el ciclo menstrual. De un lado Bueno, y natural. eh, ¿cómo? y de un lado natural, es decir, no estás utilizando químicos, fármacos. No, ahí no. La idea, digamos, a ver, porque, por ejemplo, la moxa de Artemisa, una vez que nos enseñan a hacer, nosotros sola podemos utilizarla en la casa, estimulando esos puntos, ¿sí? Cuando necesitamos. Eh, Se utiliza mucho, sobre todo cuando queremos activar, digamos, los ovarios, cuando estamos buscando embarazo, ¿sí? Eh, Acá también es un apoyo fundamental el tema de la alimentación. También, por ejemplo, algo muy característico que nosotros tenemos que tener en cuenta, que esto que hablábamos del quinto signo vital, para que la menstruación funcione tenemos que tener un buen hígado, un buen vaso, un buen riñón, los pulmones y el corazón. Son los 5 órganos que intervienen, ¿sí? En lo que es las características normales de una menstruación. Una menstruación con coágulos o poco habla ya de una afección hepática o renal. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos interviniendo y vamos como ayudando a la mujer a que a partir de las características de la menstruación nos aporte datos sobre qué órganos tenemos que trabajar. ¿Mm? Bueno, un poco de prevención y cuidado que tiene que ver con estos autoexámenes, una vez que nosotros aprendemos a conocer el cuerpo, reconocer ciclos, ver los flujos, ¿sí? Estos dos flujos que son característicos, en donde obviamente no tiene que haber olor, ni picazón, ni generar síntomas. Podemos como hacer estos autoexámenes, ¿no? Revisarnos las mamas, poder observar el cuello del útero. Si nosotros nos colocamos en posición ginecológica, podemos aprender a colocarnos un espéculo, podemos, cuando vayamos al ginecólogo, podemos
pedirle que nos explique cómo colocar un espéculo y después poderlo hacer en algún momento nosotras como una manera de autoconocimiento, poder mirar el cuellito a través de un espejo, ¿sí? O sacarnos alguna foto del celular. Muchas veces a mí mis pacientes me piden alguna foto, digamos, del cuello del útero, como para mirar cómo es el cuello, ¿sí? Eh, es importante también el observar, digamos, la vulva, ¿no? Cómo están los labios, si hay alguna lesión, si hay algo que molesta, cambio de coloración. Eh, son cosas que lo podemos hacer cotidianamente una vez al mes o una vez a la semana, todos los días, pero lo importante es animarse, digamos, a conocer el cuerpo. Por supuesto, el control ginecológico siempre va a estar presente porque son los estudios que habitualmente nosotros una vez al año deberíamos hacernos. Sí, el tema de Papa Nicolau, mamografías. El Papa Nicolau muchas veces, dependen, bueno, allá seguramente en España deben tener, creo que tienen testeo de HPV, si hacen el test de HPV cada, no sé si cada 2 años más o menos, sí, pero es otras, son distintos tipos de screening que podemos ver a lo largo, digamos, Sí. de los lugares en donde vivimos, sí. Y los cuidados, esto, bueno, que hablamos del ciclo menstrual, en los momentos que vamos a utilizar, si vamos a utilizar toallitas, si vamos a utilizar copa menstrual, si usamos tampones, los cuidados de colocar, a lo mejor si sé que tengo un poco de dolor, poder poner algo que dé calor en la zona, hacer algún té tipo antiinflamatorio para esos días, para poder descansar, desinflamar, cuidar mucho la alimentación en esos días, ¿sí? Y evitar lo que se llaman los disruptores hormonales que tienen que ver todo lo que con la cosmética, ¿no? Básicamente todo lo que llevamos a la piel, el cuidado, digamos, del cabello, el cuidado de las uñas, el maquillaje que utilizamos, todo eso son puertas de entrada para estos disruptores que no son más que otra cosa que compuestos químicos que actúan, se unen en los receptores naturales de las hormonas y tienen una acción civil hormonal. Y lo que hacen es generar estos desbalances hormonales. Entonces, lo que tratamos de hacer es disminuir todos esos disruptores para permitir que nuestra salud, que nuestros úteros y nuestra hormona estén funcionando óptimamente. Súper importante, Eh, porque uno ¿Alguna duda? ¿Algo no? no, es súper importante lo que estabas comentando porque la verdad que es la primera vez que escucho justamente que la cosmética va Sí, a crear gran inconveniente o disrupción a nivel o interferencia a nivel hormonal. No, no, sí. Hay que impor- tener cuidado con todo lo que consumimos, o sea, todo, por ejemplo, todo lo que es cosmética o productos de limpieza tienen disruptores hormonales. Entonces, lo que tratamos de hacer, sobre todo si tenemos problemas endocrinológicos, sí es bajar al mínimo estos disruptores, ¿sí? Entonces, una de las cosas es reemplazar todo por cosmética natural. Un jabón que el jabón el shampoo del cabello, que no sea, digamos, que no tenga parabenos, que no tenga benceno, eh, que si utilizo, digamos, bueno, yo por ejemplo, detrás de hemorragias que tenía, dejé de utilizar, por ejemplo, la tintura del cabello, no me tiño más. Eh, Otros pueden, o sea, todo depende, digamos, de qué es lo que usamos, la pasta dental, la crema que nos colocamos en la cara, en el cuerpo, el jabón que utilizo para lavar los genitales externos, todos esos, todo tiene disruptor. Entonces, si yo puedo bajar al mínimo y consumir lo más natural, la cosmética natural, es lo mejor. Lo mismo que la pasta dental. Esto se ve mucho, sobre todo, hoy, el otro día estaba viendo un Instagram en donde hablaban de que a las nenas de 9 años, las madres les permitían pintarse las uñas con las uñas permanentes y las pestañas. Pues sí, tienen 9, de 9 a 11 años, la cantidad de disruptores hormonales que tiene eso, ¿sí? Es, eh, generan alteraciones indefectiblemente en los ciclos menstruales. O sea, es decir, antes de que ya empecemos la edad reproductiva, ya le estamos poniendo
estas hormonas que van a modificar sustancialmente, digamos, estos ciclos de aquí en adelante. Bueno, no quiero dejar de hablar un poco también de lo que tiene que ver fundamentalmente con la sexualidad, que creo que es un tema como bastante postergado, digamos, en las mujeres, ¿no? Porque hay una desconexión, digamos, total del cuerpo, del sentirnos, digamos, eh, en este rol, ¿no? De mujer erótica. Es importante tener una conexión con nosotras mismas, el vínculo que yo tengo también, cómo lo tengo, desde qué lugar me paro con el otro, desde qué lugar me estoy relacionando con el otro, si es de un lugar de respeto, de límites, de amorosidad, o si son relaciones tóxicas, en donde no me escuchan, en donde no puedo hablar, no puedo decir que me gusta, que no me gusta, ¿sí? Entonces, es importante que en ese rol erótico de poder ser, ¿sí? También entra esto del valorarnos a uno misma y poder cumplir estos distintos roles y desde un lugar de ser, desde la amorosidad, ¿no? El rol de hermana, de esposa, de hija, de ama de casa, lo que fuera. Y también no olvidarme este rol de la mujer erótica, ¿no? Entonces, acá interviene lo que es la imagen, digamos, corporal de la mujer, la sensualidad que una puede o no tener, la presencia de fantasías eróticas, intervienen indefectiblemente estas creencias religiosas y espirituales y mandatos sociales que pueden afectar también nuestra sexualidad, ¿no? En el encuentro con el otro, la mirada con el otro. eh, es muy importante el poder tocarnos y tener, digamos, un autoerotismo, una masturbación creativa que se llama. Creativa, ¿por qué? Porque no va directamente, digamos, a estimular los genitales, sino también a estimular las distintas partes del cuerpo que nos permitan conectarnos con el placer de distintas zonas erógenas del cuerpo que no necesariamente tiene que ver con los genitales, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo sentir y traspasar el umbral de lo genital y poder descubrir el placer en el resto del cuerpo, también lo paso al compañero o compañera. ¿No? Entonces, esto creo que es fundamental, el poder descubrirnos a nosotros como en este rol de mujer erótica, qué nos gusta, qué no, qué es lo que podemos hablar, qué es lo que podemos decir y en qué cosas puedo o debo trabajar. Por ahí muchas veces estamos trabadas en las creencias religiosas y espirituales, que eso nos limita un montón en el momento, digamos, del encuentro íntimo. Y bueno, la idea es esto, poder integrar más allá de lo masculino y femenino, la integración de esto, de lo masculino, del sagrado masculino y el sagrado femenino tiene que ver con energías, ¿no? ¿Qué tipo de energías manejo yo a la hora del encuentro sexual? Si el encuentro sexual es de un lugar de placer, de porque necesito el encuentro con el otro desde un lugar de afectividad, si realmente el encuentro es consciente, eh, tengo sexo seguro, me cuido, el otro se cuida, el otro me cuida, puedo pedir un abrazo, un beso, una caricia, más allá de lo que es el encuentro sexual, porque muchas veces nos quedamos en las prácticas sexuales y nos olvidamos que el sexo también es un intercambio energético, es un intercambio de amor, es un intercambio de respeto, ¿sí? Entonces, el poder entender eso es fundamental para poder gozar de una sexualidad consciente y sagrada, ¿no? Bueno, y esto que tiene que ver con la educación continua es todo el tiempo estar presente en el cuerpo, ¿sí? Para poder tomar decisiones, para poder saber cómo funciona, cómo estoy, qué es lo que quiero, para dónde voy, esto creo que es fundamental. Bueno, creo que ahí terminé, sí. Bien. ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Qué grande! Bien. Habilitamos el espacio, claro que sí. Un aplauso a la doctora, realmente. Bueno, no sé si les quedaron dudas, quieren preguntar acerca de algo. A ver, a ver, abran sus micrófonos, los esperamos.
A ver si puedo. Bueno, yo no tengo preguntas, pero yo lo que quería era comentar que es muy interesante para nosotros los hombres también la perspectiva, esta perspectiva, ¿no? Que muchas veces se desconoce, ¿no? Estos ciclos y la repercusión que tiene en, en el comportamiento de la mujer, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Y además, eh, toda la parte, que es lo que nosotros estamos tratando también de promover con salud evolutiva, es todos estos mecanismos energéticos que están asociados a esos ciclos, con los cuales también se puede interactuar, ¿no? De manera consciente si se conoce. Pero Exactamente. bueno, muy interesante esa perspectiva. Ya. Muy nueva, me encantó. Bueno, no sé, chicas, alguna Aurora, Silvia, Rocío, si quieren preguntar algo. Yo puedo, una de las cosas que me sorprendió, María Angélica, es cuánto vasto es el diálogo que se puede abrir con, bueno, con un profesional como una profesión como la Ujú. tuya, que es la ginecología. Yo me limitaba a ver patologías si un PAP, Papá Nicolau, o si estaba embarazada, control del embarazo y demás, pero nunca me imaginé esta vasta información que uno puede tener a la hora bueno, de pedir información nosotros sobre nosotros mismos. La verdad que a mí, chapó, chapó, hermosa. A mí generalmente en las consultas cuando tengo la oportunidad, ¿no? Porque aquí también, acá hay mucho que rescatar, es por qué viene la paciente a la consulta, ¿no? Porque a veces es un control ginecológico y en el control ginecológico muchas de las cosas que saltan tienen que ver con cuando yo empiezo a preguntar por la sexualidad, ¿no? Porque incluso en el momento de la vincularidad, cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo estás con tu pareja? Bien. ¿Tienen sexo? No, a veces. Eh, ¿Hay deseo? No. Bueno, entonces ahí cuando empecé a decir, bueno, hay algo que suena ahí como decir, bueno, estamos bien, pero no hay intimidad. Entonces, cuando empezamos a hilar un poquito, ¿sí? Y a veces quizás en el momento ese la paciente te dice, bueno, no, en realidad yo venía porque tengo una cándida y la cándida vaginal sobre todo, cuando es recurrente, nos está avisando que hay algo que no está bien en la intimidad, ¿no? Que hay alguna situación de frustración sexual o hay alguna memoria o algo que trae de otro lado, si no es puntualmente con la pareja, pero la verdad que cuando empezamos a hilar fino, las cosas empiezan a aparecer. Y muchas veces las mujeres no se dan cuenta de que existe algo que no está bien, porque están acostumbradas quizás a eso, a ese tipo de vínculos en el momento de la intimidad, ¿no? Entonces, eh, lo que no conocemos, sí, se normaliza. Eh, entonces, por eso es importante el conocer el cuerpo, el poder saber si esto es normal o no. Eh, no es normal que la menstruación tenga coágulos, no es normal que exista dolor, eso no es normal. Entonces, si nosotros entendemos que eso no es normal, puedo hacer la consulta, digamos, de manera oportuna, buscar qué otras causas, más allá, digamos, de lo orgánico, porque acá hoy en medicina integrativa hablamos también de los déficits de algunos oligoelementos que pueden causar, digamos, estas lesiones y también la implicancia de lo emocional, ¿no? Cómo vivimos o cómo las mujeres vivimos nuestra primera menstruación, si eso generó tabú, si eso generó alguna incomodidad en el momento en que apareció la menstruación. Eh, Todo eso tiene que ver. Si nuestra pareja le da asco la menstruación, muchas veces las mismas mujeres te dicen que tienen asco a su menstruación, ¿no? Y entonces pues sí, es un fluido del cuerpo como es la saliva, como es el flujo, y uno dice, bueno, es una manera también inconscientemente es un rechazo, digamos, al proceso, al cuerpo,
y difícilmente si no estamos alineadas con eso y en esa coherencia, en algún punto el cuerpo es la brújula y nos muestra que hay algo que no está bien, que no estamos en una coherencia, ¿no? Eso es fundamental. Ahí estaba, sí, eso es muy interesante también que el ginecólogo también, no todos hablan en este idioma también, María Angélica. Entonces, también resaltar tu apertura de no solamente de conocimiento y todo, sino porque evidentemente ha estado experiencial en vos. Entonces, Sí, eso sí, totalmente. se honra y se agradece porque, bueno, ojalá muchos profesionales de la salud holísticos, integradores, sobre todo en este ámbito que es, como vos decías, uno de los cinco vitales, signos vitales de la salud. Sí. Eso a mí me Ujú. asombró, ¿viste? Sí. La Bueno, presencia, por eso la presencia o ausencia de esto nos determina, digamos, la salud femenina, ¿no? O sea que es como, es mucho. Es así que mucho. bueno. Bueno, Bueno, gracias, agradecerles, nos vemos, muchas gracias, gracias doctora. Y bueno, este video chao, mi amor, va a quedar grabado gracias al compañero. canal de YouTube, ¿sí? Sergio. Y bueno, nada, así que los invitamos a compartir esta información, a hacer conocimiento, oro de conocimiento con todas estas cosas que realmente están a disposición y son realmente una ayuda para nuestro empoderamiento en nuestra área de salud y en esta nueva medicina que se está gestando. Gracias.